La importancia de las ciencias auxiliares en la historia. La historia, como disciplina, se apoya en una variedad de herramientas y disciplinas auxiliares que proporcionan un marco conceptual y metodológico para la comprensión y el análisis de los eventos pasados. Estas ciencias auxiliares no solo enriquecen el estudio histórico, sino que también son fundamentales para verificar la autenticidad y la veracidad de los hechos, documentos y otros hallazgos de valor histórico. En este ensayo, exploraremos en detalle algunas de las principales ciencias que apoyan la historia, examinando cómo contribuyen al conocimiento y la interpretación del pasado. Geografía histórica. La geografía es una disciplina que se centra en el estudio de la superficie terrestre y los procesos que la moldean. En el contexto histórico, la geografía histórica juega un papel crucial al proporcionar información sobre los lugares donde se han desarrollado las sociedades humanas y la posible influencia del entorno físico en ellas. Por ejemplo, al examinar un mapa histórico de una región determinada, los historiadores pueden identificar patrones de asentamiento humano, rutas comerciales y recursos naturales que influyeron en el desarrollo de una civilización. Además, la geografía histórica también puede ayudar a comprender cómo los cambios en el paisaje, como la desertificación o la deforestación, afectaron a las poblaciones humanas a lo largo del tiempo. Cronología. La cronología es una disciplina que se ocupa de establecer la división del tiempo y el orden de los eventos y fechas. En el estudio histórico, la cronología es esencial para organizar los acontecimientos en una secuencia coherente y comprender la relación causal entre ellos. Los historiadores utilizan diferentes métodos para establecer la cronología de eventos históricos, como la datación por radiocarbono, el análisis de fuentes primarias y la comparación de diferentes cronologías regionales. Al ordenar los eventos de manera cronológica, los historiadores pueden identificar patrones, tendencias y causas subyacentes que dan forma al desarrollo histórico de una sociedad o una civilización. Arqueología. La arqueología es una disciplina que se dedica al estudio de los restos y monumentos de antiguas civilizaciones. A través de excavaciones sistemáticas y el análisis de artefactos, estructuras y estratos arqueológicos, los arqueólogos pueden reconstruir la vida y las prácticas culturales de las sociedades pasadas. La arqueología proporciona una ventana única hacia el pasado, permitiendo a los historiadores acceder a información que de otro modo podría haberse perdido. Los hallazgos arqueológicos, como cerámicas, herramientas, inscripciones y restos humanos, proporcionan evidencia tangible de la existencia y las actividades de las civilizaciones antiguas, complementando y enriqueciendo las narrativas históricas basadas en fuentes escritas. Etnología. La etnología es una disciplina que analiza las diversas características de las razas humanas, incluyendo su origen, distribución geográfica, estructura social, cultura y comportamiento. Aunque su enfoque principal es el estudio de las sociedades contemporáneas, la etnología también puede proporcionar información relevante para comprender el pasado humano. Al estudiar las similitudes y diferencias entre grupos étnicos y culturales, los historiadores pueden obtener perspectivas sobre la migración, la interacción cultural y la formación de identidades colectivas a lo largo del tiempo. La etnología también puede ayudar a contextualizar las prácticas culturales
y las creencias de las sociedades pasadas, permitiendo una comprensión más profunda de su vida cotidiana y sus instituciones sociales. Lingüística histórica. La lingüística histórica es una disciplina que investiga las relaciones entre las distintas lenguas y su evolución a lo largo del tiempo. Al estudiar la estructura, el vocabulario y la gramática de las lenguas antiguas y modernas, los lingüistas históricos pueden rastrear el desarrollo y la dispersión de las poblaciones humanas, así como identificar influencias culturales y lingüísticas entre diferentes grupos. En el contexto histórico, la lingüística histórica es especialmente útil para reconstruir las lenguas muertas y desaparecidas, como el latín, el sánscrito y el sumerio. Mediante el análisis comparativo de textos antiguos y la reconstrucción de protolenguas, los lingüistas históricos pueden reconstruir la historia lingüística de una región determinada y establecer conexiones entre grupos lingüísticos separados por tiempo y espacio. Antropología. La antropología es una disciplina que estudia al ser humano en todas sus dimensiones, incluyendo su evolución biológica, su diversidad cultural y sus comportamientos sociales. En el contexto histórico, la antropología ofrece herramientas conceptuales y metodológicas para comprender la vida y las prácticas de las sociedades pasadas. Por ejemplo, los antropólogos pueden utilizar técnicas de análisis osteológico para estudiar los restos humanos y reconstruir aspectos de la dieta, la salud y la actividad física de poblaciones antiguas. Además, la antropología cultural proporciona perspectivas sobre las creencias, los valores y las instituciones sociales de las sociedades históricas, ayudando a contextualizar sus acciones y decisiones en su entorno cultural y social. Paleontología. La paleontología es una disciplina que se dedica al estudio de los restos fósiles de seres vivos, incluyendo seres humanos, animales y plantas. Aunque su enfoque principal es el estudio de la vida prehistórica, la paleontología también puede proporcionar información relevante para comprender la evolución humana y la interacción entre las especies a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los paleontólogos han descubierto fósiles de homínidos que arrojan luz sobre la evolución de la anatomía y el comportamiento humano, así como sobre las migraciones y adaptaciones a diferentes entornos ambientales. Además, el estudio de la paleoecología puede proporcionar información sobre los cambios climáticos y ambientales que influyeron en la distribución y la diversidad de las especies a lo largo de la historia de la Tierra. Otras disciplinas auxiliares. Además de las disciplinas mencionadas anteriormente, otras áreas del conocimiento también apoyan la labor histórica, aunque de manera menos directa. Estas disciplinas incluyen la sociología, la economía, la psicología, el derecho, la biología, la física, las matemáticas, entre otras. Sociología. La sociología es la disciplina que se encarga del estudio de la sociedad y de los fenómenos sociales. Aunque su enfoque principal es el análisis de las sociedades contemporáneas, la sociología histórica examina las estructuras sociales, las relaciones de poder y las dinámicas de cambio a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los sociólogos históricos pueden estudiar la evolución de las instituciones políticas, económicas y religiosas, así como los movimientos sociales y las luchas por la igualdad y la justicia a lo largo de la historia. Además, la sociología proporciona herramientas conceptuales para comprender la interacción entre los individuos y las estructuras sociales en contextos históricos específicos. Economía. La economía es la disciplina que se encarga del estudio de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En el contexto histórico, la economía histórica examina las estructuras económicas, los sistemas comerciales y las políticas fiscales a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los historiadores económicos pueden estudiar el desarrollo de mercados, la aparición de sistemas monetarios
y las fluctuaciones en los niveles de comercio internacional en diferentes épocas y lugares. Además, la economía proporciona herramientas analíticas para comprender las causas y consecuencias de eventos económicos importantes, como crisis financieras, guerras comerciales y cambios en los patrones de producción y consumo. Psicología. La psicología es la disciplina que se encarga del estudio de la mente y el comportamiento humano. Aunque su enfoque principal es el análisis de los individuos contemporáneos, la psicología histórica examina los procesos psicológicos y las experiencias individuales en contextos históricos específicos. Por ejemplo, los psicólogos históricos pueden estudiar la evolución de las actitudes, valores y creencias a lo largo del tiempo, así como los efectos psicológicos de eventos traumáticos, como guerras, pandemias y desastres naturales. Además, la psicología proporciona herramientas para comprender cómo las experiencias individuales y las relaciones sociales influyen en la percepción y la interpretación de los eventos históricos. Derecho. El derecho es la disciplina que se encarga del estudio de las normas y regulaciones que gobiernan la conducta humana en la sociedad. En el contexto histórico, el estudio del derecho proporciona información sobre los sistemas jurídicos, las instituciones judiciales y los procesos legales en diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, los historiadores del derecho pueden estudiar la evolución de los códigos legales, las prácticas judiciales y las concepciones de justicia a lo largo del tiempo. Además, el derecho proporciona herramientas para analizar cómo las leyes y los sistemas jurídicos han influido en la organización social, la distribución del poder y los conflictos entre diferentes grupos en la historia. Biología. La biología es la disciplina que se encarga del estudio de los seres vivos y los procesos biológicos que los sustentan. Aunque su enfoque principal es el análisis de la vida contemporánea, la biología histórica examina la evolución de las especies, las adaptaciones biológicas y los cambios en los ecosistemas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los biólogos históricos pueden estudiar la evolución humana, la domesticación de plantas y animales, y los efectos de la actividad humana en la biodiversidad y el medio ambiente a lo largo de la historia. Además, la biología proporciona herramientas para comprender cómo los procesos biológicos han influido en la evolución cultural, social y tecnológica de las sociedades humanas. Física. La física es la disciplina que se encarga del estudio de la materia, la energía y las interacciones fundamentales en el universo. Aunque su enfoque principal es el análisis de los fenómenos físicos contemporáneos, la física histórica examina los avances científicos, las teorías y las tecnologías en diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, los historiadores de la física pueden estudiar la evolución de las teorías científicas, los experimentos y las aplicaciones tecnológicas a lo largo del tiempo. Además, la física proporciona herramientas para comprender cómo los descubrimientos científicos han influido en el desarrollo económico, político y cultural de las sociedades humanas. Matemáticas. Las matemáticas son la disciplina que se encarga del estudio de las propiedades y relaciones abstractas de los números, las formas y las estructuras. Aunque su enfoque principal es el análisis de los principios matemáticos contemporáneos, las matemáticas históricas examinan los avances matemáticos, las teorías y las aplicaciones en diferentes épocas y culturas. Por ejemplo, los historiadores de las matemáticas pueden estudiar la evolución de los métodos numéricos, las geometrías y las teorías matemáticas a lo largo del tiempo. Además, las matemáticas proporcionan herramientas para comprender cómo los desarrollos matemáticos han influido en la ciencia, la tecnología y la organización social de las sociedades humanas. Conclusiones. En resumen, las ciencias auxiliares desempeñan un papel fundamental en el estudio histórico, proporcionando herramientas conceptuales y metodológicas para comprender
y analizar el pasado humano. Desde la geografía y la cronología hasta la arqueología y la lingüística, estas disciplinas ofrecen perspectivas únicas y complementarias que enriquecen nuestra comprensión de la historia. Además, otras áreas del conocimiento, como la sociología, la economía, la psicología, el derecho, la biología, la física y las matemáticas, también contribuyen al estudio histórico, proporcionando perspectivas sobre las estructuras sociales, económicas, culturales y científicas que han dado forma al curso de la historia humana. En conjunto, estas ciencias auxiliares nos permiten reconstruir el pasado, comprender el presente y anticipar el futuro, enriqueciendo así nuestra visión del mundo y de nosotros mismos como seres históricos.